tal, hermanos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar otra vez con ustedes. Estamos avanzando en esta serie de estudios de discipulado para nuevos creyentes. Ten lista tu Biblia, tus notas de apuntes, tu cuaderno para que puedas tomar las notas adecuadas de la clase del día de hoy. Recuerda que estamos recomendando a todos los hermanos que están estudiando con nosotros este curso de discipulado para nuevos creyentes que inviten a su familia, que puedan escoger una hora del día en el que una buena parte de su familia pueda estar reunida, pueden estar juntos y sea mayor el número de personas en tu familia quienes pueden estar preparados en el conocimiento de la palabra de Dios. Incluso la recomendación que hemos hecho es que si algún día has querido compartir de la Escritura con algún amigo, con algún vecino, esa es una buena oportunidad. Hay personas que nunca han recibido un estudio de la palabra de Dios y a veces quizás tienen el deseo o el anhelo de poder tenerlo, pero no se animan a acudir a una iglesia cristiana o a tu iglesia. Por eso es que esta es una buena oportunidad. Nosotros como una iglesia bautista estamos preocupados porque la palabra de Dios sea lo que dirija nuestras vidas, lo que se enseñe. Por eso es que yo te recomiendo que puedas estudiar junto con tus seres amados esta serie de estudios de discipulado para nuevos creyentes. Si eres un hermano de nuestra iglesia, de la iglesia en Arenal, con mayor razón te invito a que pongas mucha atención en lo que vamos a estudiar el día de hoy. Porque el tema que nos ocupa es el módulo 2, tema 6, que se llama tentación y restauración. Y este es un tema muy práctico, muy adecuado en la vida de cada uno de nosotros. Y vamos a desarrollarlo como lo venimos haciendo, a través de diferentes puntos, para que sepamos en qué momento o en qué lugar de la clase estamos ubicados. Punto número 1, la tentación. Hermanos, ahora que nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como Salvador personal, dice la palabra de Dios que tenemos dos naturalezas, una naturaleza carnal y una naturaleza espiritual. La palabra de Dios nos enseña que antes, cuando no teníamos a Cristo, únicamente teníamos una naturaleza carnal que estaba inclinada al pecado. Por eso es que muchas veces intentamos dejar muchas cosas y no pudimos. Hay quienes han ido a grupos de alcohólicos anónimos, quienes han pasado por el cuarto y quinto paso, quienes han tenido experiencias de diferente índole y sin embargo han caído constantemente. Hay quienes han querido abandonar una serie de prácticas o de costumbres y no han podido. Y es porque la palabra de Dios dice que nuestra naturaleza carnal está inclinada al pecado y que los deseos de la carne son enemistad contra Dios, que no se pueden sujetar a la ley de Dios, que no quieren sujetarse a la ley de Dios y que incluso tampoco pueden, dice la Escritura. Pero ahora que tenemos a Cristo Jesús, tenemos en nosotros el Espíritu Santo, porque Él nos bautizó en el momento de la salvación. Cuando fuimos salvos, ¿te acuerdas de esa clase que vimos? El Espíritu Santo vino a nosotros. En ese momento Él nos bautizó, nos selló, nos habitó para siempre. Y entonces ahora en nosotros está esa naturaleza carnal que Dios no ha quitado, pero también está una naturaleza espiritual, en la que el Espíritu Santo en nuestro interior va en la medida en la que nosotros le permitimos obrar en nuestra vida, nos alimentamos de su palabra, vivimos la vida cristiana todos los días, nos va a ayudar desde nuestro interior a vencer el pecado de tal manera que aquellas cosas que antes no podíamos abandonar, ahora vamos a poder decirlo. Sin embargo, algo es cierto en la vida del creyente, hay una lucha constante cada día entre esa naturaleza carnal que quiere volver al pecado, que quiere inclinarse hacia aquello que no está agradable delante de Dios, y esa naturaleza espiritual que en la medida en la que está alimentada correctamente y permitimos que el Espíritu Santo de Dios tome el control de nuestra vida, nos va a hacer vencer. Muy bien, quiero que vayan conmigo al libro de Romanos capítulo 7 versículos 21 al 24. En este pasaje de la Escritura, el gran apóstol Pablo, un varón de Dios consagrado, un hombre que había pasado ya varios años, quizás un par de décadas, poco más, poco menos, en el conocimiento de la palabra de Dios, desde aquel encuentro que tuvo en un lugar llamado Damasco, cuando él conoció a Jesucristo y creyó en Él como Salvador personal, se da cuenta a través del tiempo que hay una lucha en su interior, que le preocupa y escribe acerca de ella cosas interesantes que nos van a ser de mucha utilidad. Dice así la palabra de Dios en Romanos capítulo 7, versículos 21 al 24. Te pido que allí, en el lugar donde tú estás tomando estas clases, abras tu Biblia, recuerda que esa es la regla de esta serie de clases, y leas conmigo. Dice así la Escritura, Romanos capítulo 7, versículos 21 al 24. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, dice Pablo.
Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Te das cuenta? Dos naturalezas, una que se deleita, que se goza en hacer lo que a Dios le agrada, y otra que quiere hacer aquello que tiene que ver con el pecado. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es interesante la forma en la que Pablo argumenta sobre este tema. ¿Por qué? Vamos a responder primero que nada a las tres preguntas que están planteadas en nuestras notas. Punto número 1. ¿Qué es lo que deseaba hacer Pablo según el versículo 21? El bien. 2. ¿En qué se deleitaba interiormente según el versículo 22? En la ley de Dios. 3. Observa el versículo 23 y nota que Pablo encontró algo que se revelaba en su cuerpo y en su mente. ¿A dónde nos dice que lo llevaba cautivo? A la ley del pecado. Han pasado los años y Pablo se da cuenta de algo que seguramente te ha pasado a ti o me ha pasado a mí. Hay hermanos en la iglesia que ha pasado el tiempo y, a decir verdad, hay tentaciones que aún les ha costado dejar. No porque no se hayan consagrado, no porque no han leído su Biblia, no porque no han sido fieles al Señor, no porque no han sido obedientes a la Escritura, sino porque la naturaleza carnal que hay en ellos todavía le recuerda aquellos malos hábitos, aquellas mentiras, aquellas malas palabras, aquella pornografía, aquella música que le causaba daño. Hoy en día hay música deprimente, muy triste, muy horrible que nuestros jóvenes están escuchando, o esa inclinación a ir a ciertos lugares o probar ciertas sustancias, y muchas veces el cuerpo lo extraña, lo quiere buscar otra vez, y entonces está esa lucha. Pero como ha pasado el tiempo, yo mencionaba en algunas clases que si ha pasado el tiempo y tu vida no ha cambiado, hermano, pues entonces tienes que tener cuidado en ver qué está pasando en su interior. Pero ha llegado un momento en el que también podemos decir que si a pesar de que tú te has consagrado, todavía tu carne te está queriendo jalar a algunas cosas, déjame decirte que todos los cristianos somos tentados. Por eso la clase de hoy se llama Tentación y Restauración. Todos, el 100% de los cristianos en el mundo, seguimos siendo tentados. Seguimos luchando con algo en nuestro interior, algunos más, algunos menos, algunos en pequeñas cosas, algunos en grandes cosas, no lo sé, pero la realidad es que la tentación, mientras vivamos en un cuerpo de carne inclinado al pecado, pues va a estar allí. No es que a lo mejor es algo de todos los días, pero seguramente va a estar también allí causándonos algún problema. El problema es que dice Pablo que aunque él quería hacer el bien, aunque él se deleitaba en la ley de Dios, le gustaba estudiar la Escritura, le gustaba enseñarla, le gustaba predicarla, le gustaba aprenderla, le gustaba enseñarla, le gustaba vivirla, también en su interior algo quería revelarse y lo quería llevar otra vez, dice la palabra de Dios, a la ley del pecado, es decir, a esclavitud. Hay muchos seres humanos, hermanos, que no nos damos cuenta o no se dan cuenta que son esclavos del pecado. Hay personas que dicen, no, yo con mi vida hago lo que yo quiero, a mí nadie me manda. No es cierto, eso no es así. Tu mente, ¿verdad? Hay muchas veces es el pecado el que gobierna. Pienso en una persona que empezó a fumar y dice, yo lo voy a dejar cuando yo quiera. Y llega el momento en que se levanta temprano porque ya su cuerpo está ansioso de recibir las sustancias químicas del cigarro. Y aunque él dice que hace con su vida lo que quiera, no es cierto. Ahora esa sustancia química está gobernando su vida. Hay quien, no lo sé, de diferentes razones o diferentes cosas. Pero la pregunta es, ¿por qué aún tenemos una inclinación al pecado? Esa es la pregunta. Bueno, porque nuestra naturaleza carnal nos inclina a ello. Vamos a ver Santiago capítulo 1, versículo 13 y 14. Y esta parte es importante, hermanos. Es importante lo que Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, escribió en su epístola. Es interesante que la epístola de Santiago es el primer libro escrito del Nuevo Testamento y lo escribió el medio hermano del Señor Jesucristo. A pesar de que cuando Jesús vivía, sus hermanos no creyeron en él, una vez que Jesús muere y resucita, se aparece a su hermano y él cree en él y se convierte incluso en el pastor
de la iglesia en Jerusalén. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículos 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Vamos a responder dos preguntas. Cuando somos tentados, no debemos de culpar a Dios. Dos, cuando somos tentados es debido a nuestra propia concupiscencia. A ver, hermanos, algo es cierto, el 100% de cristianos somos tentados, porque tenemos todavía una naturaleza carnal. Pero ¿de qué depende que seamos tentados, hermanos? ¿De Satanás? ¿De Dios o de nosotros? Porque hay muchos creyentes que dicen, no, es que Satanás me tentó, es que el diablo me incitó, es que Dios, si Dios no hubiera querido que yo cayera, Él no me habría puesto esta tentación, Dios no me habría puesto en este camino. No, hermanos, no. La palabra de Dios enseña muy claramente que Dios no tienta a nadie. Dios nunca te va a colocar en una situación en la que tú vayas en contra de su voluntad. Dios nunca te va a poner una imagen, te va a enviar un sonido, te va a hacer decir una palabra, te va a llevar a un lugar a donde tú peques. Dios nunca te va a llevar allí, porque Dios es santo. Satanás, hermanos, no está tentando a las personas. Sí es una de las cosas que Él hace, pero ¿sabes realmente cómo obra Él? Lo vamos a ver el día de hoy. Dice, cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Según el diccionario, la palabra concupiscencia significa o es el deseo desordenado de bienes y placeres materiales, especialmente deseo sexual desordenado o exagerado. ¿De qué depende que seamos tentados? Bueno, primero que nada, de que tenemos una naturaleza carnal, pero depende de nosotros. Porque si tú y yo como cristianos, vamos al templo, nos reunimos con la iglesia, vamos a las reuniones de oración, hagamos la oración y el ayuno, como ya vimos en el templo, leemos la Biblia, tenemos nuestros devocionales personales, compartimos la palabra de Dios, evangelizamos, porque tú debes de estar compartiendo la palabra de Dios. Eres un hombre que es fiel en sus diezmos, en sus ofrendas, eres un hospedador, eso está bien. Pero si allí a escondidas en casa estás viendo los programas de televisión que encienden, o estamos viendo los programas de televisión que encienden nuestras pasiones, o escuchamos esa clase de música llena de verdades que nos incitan a beber, al sexo, a la droga, al viol, a la delincuencia, o eventualmente todavía pasamos si gustábamos o gustabas de ir a la cantina o de ir a beber, o todavía guardas unas botellas de recuerdo allí en tu refrigerador, porque pues cómo las vas a tirar, te costaron $1,000 y no, entonces mejor las tienes por allí guardadas, no sea que un día se te vaya a ofrecer. No. Dice la Biblia que somos tentados de nuestros propios malos deseos. La realidad es que muchas veces podemos saber, creyentes, que estamos haciendo toda una gama de cosas, todo lo que yo acabo de mencionar hace rato, pero que dentro de nosotros todavía estamos alimentando. A lo mejor no lo estamos haciendo, pero estamos alimentando deseos, estamos alimentando cosas que se convierten en pasiones desordenadas. Hablamos de deseo desordenado de bienes y placeres materiales. Es que yo quiero un coche, yo quiero una casa, yo quiero viajar, yo quiero vivir, yo quiero disfrutar, y pues es que estoy aquí, ahora que tengo a Cristo, pues ya no puedo hacer esto y no puedo hacer el otro, pero como quisiera estar con mis amigos y escuchas la fiesta y me acuerdo cuando iba a bailar y cuando estaba con los amigos echando un cigarrito. Pues total, tu mente te está llevando
a tener deseos y pasiones desordenadas. Y entonces dice la palabra de Dios, ese pasaje no está aquí en esta clase, 1 Pedro capítulo 5, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás está buscando la oportunidad a través de sus ángeles para hacerte caer. ¿Qué pasa si tú te paras al borde de un precipicio, hermano? Tú estás allí, te sientes seguro, porque tú estás parado allí en el borde del precipicio, pero te agachas, ahora te estás inclinando, estás viendo hacia abajo, llega alguien y te toca, vámonos, te vas hacia abajo. Y muchas veces nuestras concupiscencias nos han colocado en el borde del pecado, ¿verdad? De la tentación y el paso siguiente al pecado, porque vamos a ver ahora algo importante, ¿sí? Y entonces Satanás aprovecha esa oportunidad y nos da un pequeño empujoncito, nos hace caer. Hermanos, los cristianos aún somos tentados a pecar. Todos tenemos luchas. Tenemos que tener cuidado por eso, de mantener nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, porque aquello que estamos deseando, aquello que estamos viendo, aquello que estamos añorando, es lo que nos va a hacer ser tentados. Por eso, en la medida en la que crecemos en el conocimiento de Dios, nos consagramos a Él en obediencia, vivimos realmente la vida cristiana y luchamos contra esos pensamientos y esos deseos carnales, entonces eso va a disminuir. Eso ya no va a estar allí en nuestra vida, no nos va a dominar. Hay algo bien importante que quiero mencionar en esta clase, hermanos, y que lamentablemente muchos cristianos hoy en día no han entendido o no han sido enseñados correctamente. Y es esto: no debemos de evadir nuestra responsabilidad en ello, en el pecado. No es pecado, lo voy a mencionar más al rato, ser tentado. El pecado es dar rienda suelta a nuestros deseos. De repente pasa por mí el deseo de que a lo mejor yo antes, por ejemplo, cuando yo vine a Cristo, hermanos, yo era una persona muy grosera, yo era muy grosero. Y puede ocurrir que de repente viene a mi mente el deseo de decir esas malas palabras, y yo sí, y me acuerdo cuando decía esto y el otro y aquello, y hasta me empiezo a reír dentro de mí mismo, y recuerdo cuando yo le decía una cosa a una persona y a otra. Yo soy tentado y ahora estoy pecando porque estoy dando cabida. A lo mejor no las estoy diciendo, pero estoy abundando en eso. No. Tengo que romper en ese momento cuando el pensamiento viene a mi mente, el deseo viene a mi mente, cuando mi concupiscencia se ha encendido, debo de hacer algo, y lo vamos a ver el día de hoy. Debo de ir con Dios, debo de romper con eso. Porque hay muchas personas que estamos pecando, a lo mejor no en la práctica, pero sí en nuestro corazón. Pero vamos por partes. No debemos de evadir nuestra responsabilidad en ello. Hay creyentes que culpan al demonio. No. Es que yo estoy pecando porque Satanás. Es que tengo el demonio de la mentira. Tristemente hay iglesias cristianas donde dice miércoles de expulsión de demonios, jueves expulsión de demonios. Y se levanta el pastor o el pseudoprofeta, porque hoy no hay profetas, o los falsos predicadores, y hermanos, yo veo que aquí hay el demonio de la mentira y vamos a sacar el demonio de la mentira. Y la gente se está excusando. Es que tengo el demonio de la mentira, por eso. Es que tengo el demonio de la lascivia, tengo el demonio del adulterio, tengo el demonio de la pornografía, tengo el demonio de la fornicación, tengo el demonio del alcoholismo, y tengo el demonio. Y entonces esas personas, pues qué padre, ¿no? Qué bien. Van a que le saquen el demonio, y le saquen el demonio, y le saquen el demonio, y se van bien tranquilos, yo no tengo ningún problema. Es que es el demonio. Hermanos, les voy a decir una cosa. La palabra de Dios dice que cuando una persona ha recibido a Cristo en su corazón, ningún demonio puede volver a entrar en su vida. Porque nuestra vida está habitada por Cristo. Su Espíritu Santo, más grande, dice la Biblia, más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Para que
Satanás o alguno de sus demonios pudieran entrar a mi vida, primero tendría que sacar al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es Dios. Y Él ha entrado a mi vida, a tu vida, hermano, y jamás va a volver a salir de allí. Hay personas que han malinterpretado un pasaje de la Biblia donde se habla de la generación de este mundo, donde Jesús dice que está habitada por un demonio, escucha la palabra, sale, va y regresa, la encuentra limpia y va por muchos demonios más y entran y la hacen peor. Pero Jesús no está hablando de un creyente, Él está hablando de la generación, Él está hablando del mundo en general. Hay personas que se acercan a escuchar la palabra de Dios, vienen a una iglesia, les gusta, qué bonito, qué padre, y por un tiempo se sienten bien y están contentos. Incluso hay cosas que empiezan a dejar en su vida, pero no tienen a Cristo en su corazón, no han hecho una profesión de fe, no se han arrepentido de sus pecados y vuelven al mundo y muchas veces vuelven hasta a ser peor de lo que eran. A ese tipo de personas, al mundo en general se refiere Jesús. Pero un cristiano no puede ser habitado por un demonio porque ahí está Cristo. Así que no permitas, si tú eres de esos creyentes que se ha excusado diciendo que tiene un demonio, estás equivocado. Y si tú tienes un demonio, hermano, entonces y si tú tienes un demonio, entonces tú no tienes a Cristo. Porque donde mora el Espíritu de Cristo, aquí hay libertad. Así que la Biblia enseña que ningún demonio puede poseer a un hijo de Dios porque su Espíritu Santo mora en él. Esa es una forma fácil de evadir la falta de responsabilidad y consagración al Señor. No, cuando tú y yo pecamos tenemos que ir con Dios y decir: Señor, yo quiero que tú me ayudes porque yo sigo luchando con el viejo hábito que yo tenía de mentir, de engañar, de defraudar, de quitar, de mover la balanza de mi negocio para que dé menos cantidad. Señor, perdóname, yo quiero abandonar esto. Yo reconozco que mi avaricia, que el querer ganar más, que el querer defraudar a la gente está allí, pero Señor, yo voy a dejarlo. Vamos a ver eso más adelante. ¿Qué debe hacer el cristiano entonces? Es la pregunta. Bueno, ahora que tenemos a Cristo podemos vencer esa inclinación hacia el pecado porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y quiero que observes lo que la palabra de Dios dice. Tenemos una naturaleza carnal y tenemos una naturaleza espiritual. ¿Y qué crees? Ahora podemos vencer al pecado porque el Espíritu Santo que está en nosotros, si nosotros le permitimos que tome el control de nuestra vida, Él nos va a ayudar a vencer esos viejos hábitos, esas tentaciones. Quiero que vayas conmigo aquí en la palabra de Dios y estudiemos tres cosas que están aquí referenciadas en nuestras notas. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 2. Recuerda que si tú no cuentas con tus notas, puedes pedirla. Probablemente quien ha encontrado esta serie de estudios de discipulado para nuevos creyentes y no ha visto toda la serie, yo te invito a que leas toda la serie. Son 29 videos más la introducción para que tú puedas tener secuencia, porque si se han dado cuenta, hermanos, llega el momento en que yo ya empiezo a hacer referencia a otros temas pasados que yo doy por hecho que han quedado comprendidos, y entonces puedo abundar y hay cosas en las que ya no necesito hacerlo porque ya el conocimiento fue dado. Si tú eres alguno de esos hermanos que no ha tomado toda la serie y has elegido solamente unos cuantos, bueno, está bien, pero yo te sugiero que tú estudies todos para que tu conocimiento esté más completo. Si es algo que ya sabes, siempre podemos aprender algo nuevo, siempre podemos reafirmar lo que ya sabemos. Así que yo te invito a que lo hagas, hermano. Romanos capítulo 8, versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice Romanos 8:2. 1. Dice que Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado. Podemos respirar tranquilamente. Pablo había dicho: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Era como si Pablo dijera: ¿qué va a ser de mí? Si ahora que tengo a Cristo sigo siendo tentado, pues entonces ¿qué esperanza tengo de abandonar el mal camino? Y entonces, unas palabras más adelante dice: he encontrado una cosa, y esa cosa es maravillosa. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado
¿Qué sentirías, hermano, si tú hubieras estado atado con cadenas durante toda tu vida, según los años de vida que tienes, y viniera alguien, tomara una llave e hiciera caer esas cadenas y te dijera, eres libre? ¿Qué harías? ¿Sabes? Metafóricamente hablando o espiritualmente hablando, eso es lo que hizo Cristo Jesús contigo y conmigo. Él nos libró. Conoceréis la verdad, dijo Jesús, y la verdad os hará libres. Y dice Pablo, he encontrado una cosa, sí, hay una lucha en mí, pero también hay algo. Está la ley de Dios, está el Espíritu Santo. Él me da la capacidad de no ser vencido por el pecado. Me da la capacidad de vencer el pecado. 2, Romanos 6, 22. Romanos capítulo 6, versículo 22. Vamos a considerar también lo que este pasaje de la Escritura nos está señalando. Dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. 2, que ahora que somos libertados del pecado, somos hechos siervos de Dios. ¿Recuerdas que ya en otra clase usamos este versículo? ¿Qué crees? El Señor nos libró de la esclavitud del pecado y quiere que seamos sus siervos. Porque a diferencia del pecado que pagaba con la muerte, ser siervos de Dios nos va a librar de lo malo. Nos hace hijos de Dios y nos bendice cada día de nuestra vida, que nosotros estamos sirviéndole. Si nosotros servimos al Señor de manera integral, con nuestra mente, con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu, con nuestra alma, es decir, con nuestra voluntad, con nuestras emociones, con nuestras decisiones, entonces el pecado no va a estar gobernando en nuestra vida. Entonces esas tentaciones que antes nos dominaban no podrán hacerlo más. Seguramente estarán surgiendo, seguramente estarán presentándose, pero ya no podrán tomar el control de nosotros. Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. 3. Que ciertamente el diablo quiere incitarnos a pecar. Eso es un hecho también. Hay ocasiones en que Satanás ve nuestra vida cristiana, ve que ya no estamos cediendo ante nuestras concupiscencias y entonces él viene a tentarnos. Pero podemos hacer algo. Podemos resistir y huirá de nosotros. Este pasaje es impresionante, hermano. Este pasaje es impresionante. ¿Por qué? Porque lo que la palabra de Dios nos enseña es que muchas veces algunos cristianos decimos: es que yo no puedo vencer esto, es que yo no puedo contra esta tentación, es que yo no puedo contra esto que Satanás me lleva a hacer. No es cierto. No, la realidad es que no quieres hacerlo. Si tú dices: es que tengo 10 años en Cristo y no puedo dejar el cigarro, es que tengo 10 años en Cristo y no puedo dejar de tomarme una copita, no puedo dejar de ser tan iracundo, tan explosivo, golpeador. No, no es cierto. No mientas, no mintamos. La realidad es que no has querido hacerlo. Porque lo que la palabra de Dios dice es que si nosotros resistimos el pecado, aún Satanás mismo huirá de nosotros. ¿Y cómo podemos resistir? Con la ayuda de Dios. Eso es lo que vamos a ver en esta clase. Vamos a ver lo que dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que es una referencia que mencioné hace un momento. Dice la palabra de Dios así: sed pues sobrios y verad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Un león tiene la capacidad de esperar el tiempo necesario, incluso horas, para atacar a su presa. Y una vez que se siente seguro, se lanza sobre ella de una forma
tan feroz que la mata, la toma del cuello, la sacude, se la lleva y muchas veces ni siquiera se la traga, solamente la mata, o incluso la devora y la deja destruida, la deja deshecha. Eso es lo que Satanás quiere hacer con nuestra vida cristiana, nos quiere destruir. Él vino para hurtar, para robar, para matar, para destruir. Por eso es que el cristiano debe de cuidar su vida espiritual. La salvación no se pierde, hermanos. Es algo seguro. Sin embargo, tenemos una lucha contra el pecado, que muchas veces nos hace caer si nosotros estamos alimentando nuestras concupiscencias. No hagamos eso, no hagamos eso. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, nos ha librado. Necesitamos luchar, necesitamos abandonar, necesitamos dejar. Al principio de la vida cristiana es difícil vencer la tentación. Por eso debes de saber que hay alguien que puede ayudarte. ¿Qué tienes que hacer, hermano? ¿Qué tenemos que hacer en el momento de la tentación? Mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2, versículo 18. La palabra de Dios dice que no estamos solos. Hay alguien que puede, que quiere ayudarnos. Solo que muchas veces nosotros no lo buscamos. Dice la Escritura así: pues en cuanto Él mismo, refiriéndose a Jesucristo, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, dice la palabra de Dios en Hebreos 2:18, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En el momento en el que nosotros estamos siendo tentados, debemos de buscar la ayuda de Dios en oración. No importa cuál sea tu tentación, hermano. Y cuando digo que no importa, me refiero que realmente no importa. Así sean las pasiones más bajas o más viles en las que tú o yo hayamos caído o sigamos alimentando nuestra mente, podemos ir con Dios en ese momento en oración y decirle: Señor, yo no quiero seguir cayendo en esto. Quita estos pensamientos de mí. Señor, quiero volver a hacer esto, a hacer el otro. Señor, no lo voy a hacer, porque yo quiero estar en comunión contigo, yo quiero obedecer tu palabra, yo quiero vencer el pecado. Señor, ayúdame. Y el Señor, dice la palabra de Dios, es poderoso. Imagínate que estás en un gran peligro, que alguien te va correteando y que tú gritas auxilio y que en ese momento aparecen allí las autoridades para defenderte. Hay algo mejor que eso. Dios, Cristo Jesús, está allí para socorrer, para ayudar. Dios es muchas veces como un padre que está observando a sus hijos. Sus hijos quieren levantar una gran carga, pero lo quieren hacer solos. Tristemente hay cristianos que siguen yendo a grupos de autoayuda, como Alcohólicos Anónimos, como Cuarto y Quinto Paso, decía yo hace rato, como clubes de optimismo, como el yoga, como la reflexión, y todas esas cosas con el afán, el deseo de vencer sus tentaciones y sus pecados. Están en un error, porque el único que tiene el poder de ayudar es Cristo Jesús. Solo que no han buscado en el lugar adecuado. Hoy, lamentablemente, muchos cristianos están buscando vencer la tentación en lugares equivocados, en libros de ayuda. Hermano, si tú eres de los que te gusta ir a la librería cristiana y escoger cualquier libro, ten cuidado. Incluso el mejor autor. No hay como la palabra de Dios, como la oración, como buscar al Señor. Hay buenos libros, cómo vencer la tentación. ¿Sabes cómo se vence la tentación? Orando a Dios en el momento en el que ésta está ocurriendo. Algunas veces es difícil, muy difícil. Pero es una lucha, dice la palabra de Dios, que podemos ganar, porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. 2. La restauración. Y quiero empezar diciendo en este punto que todos somos pecadores.
A lo mejor de repente no nos dimos cuenta y le respondimos mal a nuestra esposa, o tuvimos una actitud equivocada mientras íbamos en la calle, o voluntariamente reaccionamos en ira. No lo sé. Todos somos pecadores. Pero en la medida en la que el cristiano madura espiritualmente, ya no permite que el pecado gobierna su vida. Sin embargo, la realidad es esta: alguna vez o muchas veces pecaremos delante de Dios. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué debemos hacer cuando pecamos, cuando fallamos a Dios? Bueno, en primer lugar, tenemos que hacer algo de manera inmediata. Y aquí hay algunos puntos, dos específicamente que vamos a resolver. El primero, vaya conmigo a 1 Juan capítulo 1, versículo 9. 1 Juan capítulo 1, versículo 9. La palabra de Dios, hermanos, dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En primer lugar, lo que tienes que hacer, hermano, es no desanimarte ni acostumbrarte a vivir en el pecado. Si leemos 1 Juan 9, que ya lo hicimos, allí nos indica que de inmediato tenemos que hacer algo: confesar tus pecados. ¿Estás seguro que Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad? Hermanos, hay creyentes que no acostumbran a orar y que no acostumbran a ponerse a cuentas con Dios, pero debemos hacerlo. Quiero, por favor, tu atención en este momento, hermano, aunque no dudo que la estás teniendo desde el inicio de esta clase. Cuando nosotros no teníamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, y quiero ilustrarlo con mi mano derecha como un punto de referencia al día en el que recibimos a Cristo, nosotros habíamos acumulado toda una serie de pecados de cierta índole, de alguna naturaleza o de otra. Pero nos arrepentimos, pedimos perdón, los confesamos a Dios, creímos en Jesucristo, lo invitamos a morar a nuestro corazón, y en ese momento Él nos dio el regalo de la vida eterna. Y la vida eterna es el perdón absoluto de nuestros pecados de parte de Dios. Es decir, todos los pecados pasados Dios los ha perdonado. Nunca más los traerá a la memoria. Si en ese mismo momento que recibimos a Cristo nosotros muriéramos, iríamos al cielo con Dios, porque somos salvos. Pero ¿qué pasa con esos pecados que yo cometo a partir del momento en el que tengo a Cristo Jesús y hasta el momento de mi muerte? Bueno, eso es lo que estamos viendo en esta clase. Todos aquellos pecados que yo cometo, necesito orar a Dios todos los días y pedirle perdón. Porque la sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario, esa misma sangre sigue siendo suficiente para lavarme, para limpiarme de mis pecados, en la medida en la que yo le pida perdón a Dios. Hay iglesias que erróneamente, sin base escritural, enseñan a sus miembros que una vez que tenemos a Cristo, todos nuestros pecados están perdonados y que no tenemos por qué estarle pidiendo perdón a Dios todos los días. Eso es una mentira. Es más, hay iglesias que ya ni siquiera lo llaman pecado. Ese era el problema que había en las iglesias de Asia. En las iglesias de Asia, a quienes el apóstol Juan les escribe, estaban siendo convencidos por los gnósticos, un grupo erróneo y equivocado que lamentablemente surgió en el siglo I y que hoy todavía existe. En aquel entonces estaba enseñando a la iglesia que no habían pecado. Pero dice Pablo, han pecado. Pero si ustedes confiesan sus pecados delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarlos de toda maldad. 2. Recordar que cuando pecas no pierdes la salvación, pero sí tu comunión con Dios. No perdemos la salvación, perdemos la comunión con Dios, perdemos el gozo de la salvación y perdemos nuestra influencia cristiana sobre los demás.
Porque antes estábamos contentos y gozosos y ahora estamos tristes. Si tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón y pecamos, nos entristecemos. Dejamos de influenciar en otras personas. Dejamos de hablar de Cristo, dejamos de tener esa influencia que teníamos. Dice el libro de Isaías 59:2, hermanos, que tenemos en nuestras notas, que el pecado ha hecho una división, una separación entre Dios y nosotros. Y dice el Salmo 51:12, algo muy importante que vamos a leer en este momento. Salmos 51:12. Dice así la palabra de Dios en este pasaje de la Escritura: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hermanos, la salvación no se pierde cuando pecamos. Perdemos nuestra comunión con Dios. Por eso todos los días debemos de pedirle perdón a Dios. Ora todos los días, hermano. Dile: Señor, perdóname, hoy me peleé con mi jefe, hoy me enojé porque en el metro me pisaron. Hoy, Señor, iba yo manejando en el carro y un carro se me metió, iba yo preocupado y en ese momento le aceleré y le dije una mala palabra o tuve un mal pensamiento. Perdóname. Ya esos pecados no nos condenan, pero rompen nuestra comunión con Dios. ¿Te ha pasado que te has enojado con tu cónyuge, que te has enojado con tus hijos y estás triste, estás preocupado, se dejan de hablar? No hay comunión. Pero tan pronto tú reconoces tu falta, esa comunión se restaura. Lo mismo pasa con Dios. Perdemos el gozo, perdemos la influencia, pero seguimos siendo hijos de Dios. Es un error, es una mentira que hay iglesias que le enseñan a sus miembros que el pecado hace que la salvación se pierda. Eso no es bíblico. Dios siempre está dispuesto a restaurar nuestra vida espiritual. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay pecado que Dios no pueda perdonarte. Él siempre va a querer restaurar su comunión contigo. Nunca te alejes de Dios si algún día caes en un pecado pequeño o grave, pensando que Dios no te va a perdonar, porque Dios te ama y Dios te va a perdonar cualquier cosa. Pero recuerda, arrepentirse primero, confesar, y arrepentirse es abandonar, es dejar. Dios siempre está dispuesto a restaurar nuestra vida espiritual. No permitas que pase el tiempo, nunca lo dejes para después. Cada día al orar pide perdón al Señor por tus faltas. Aunque no lo creas, hay cristianos que dicen: yo por eso oro una vez a la semana para llevarle a Dios todo y no estar molestando todos los días. No. ¿Y si te mueres el viernes? ¿Sí te das cuenta? No. En segundo lugar, ya dijimos, en primer lugar, no desanimarte. En segundo lugar, debes de hacer 3 cosas. Romanos capítulo 13, versículo 14. Romanos capítulo 13, versículo 14. Dice así: sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. En segundo lugar, debemos vestirnos del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 4, versículos 24. Ahora te explico esto. Efesios 4, 24. Dice la palabra de Dios así: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestirnos del nuevo hombre. Efesios 6, 11. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Debemos vestirnos del Señor Jesucristo, debemos vestirnos del nuevo hombre, debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. ¿Qué es esto? Bueno, vestirse de Cristo es ser como Cristo. Es algo muy importante. Vestirnos de Cristo es no dar lugar a practicar el pecado, porque Cristo Jesús fue sin pecado. Vestirnos de Cristo es permitir que Cristo viva en nuestra vida. Vestirnos del nuevo hombre es vivir una vida nueva, caracterizada por lo justo y lo bueno. Es como si yo fuera en la calle en este momento, tropiezo, me ensucio, caigo en el lodo y así me quiero ir a una reunión o a una visita. O andar todo el día en casa, no, voy rápido, me baño, me cambio, me visto y traigo ropa limpia y así procuro andar siempre. ¿Se dan cuenta? Vestirse del nuevo hombre es abandonar aquellas cosas pecaminosas y ahora andar en vida nueva. Vestirse de la armadura de Dios es usar la ayuda de Dios para no caer en las
tentaciones. De esto voy a hablar en el siguiente tema que vamos a ver en otra ocasión. Hermanos, todos somos tentados de nuestras propias concupiscencias. No es pecado ser tentado. No es pecado ser tentado. El pecado es cuando damos rienda suelta al pecado, ya sea en nuestros pensamientos, a la tentación. Va de nuevo. No es pecado ser tentado. El pecado ocurre cuando damos rienda suelta a las tentaciones en nuestra mente o lo llevamos a la práctica. Podemos vencer el pecado porque Cristo Jesús muere en nosotros, su Espíritu Santo nos ha librado de la ley del pecado. Pero si por alguna razón caemos en pecado, debemos de confesar delante de Dios nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. El pecado no nos hace perder la salvación, solo nuestra comunión con Dios, nuestra influencia cristiana y el gozo de la salvación. Hermanos, cuidemos nuestra vida espiritual. Es posible decir no al pecado si en ese momento nosotros en oración vamos con Dios. Escríbanos por favor, hermanos, a través de nuestra página web en la hoja de contacto. Ahí pueden escribirnos sus dudas, o bien a mi correo personal german.ibma@gmail.com. Hermanos, me da mucho gusto estar con ustedes. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima vez.